Necesito
con sus bondades, mis manchas lavó, me redimió, me completó. Su misión mostró y me levantó, trajo con sus bondades, mis manchas lavó, me redimió, me completó. Cristo, me compraste, mis cadenas rotas son por tus bondades, la muerte no venció y el destino en mi adoración. Su amor me mostró, el trono dejó, sangró y murió en esa cruz. Cuando ella en la cruz, culpa y maldad, ahí tomó su amor. Su amor me mostró, el trono dejó, sangró y murió en esa cruz. Cuando ella en la cruz, culpa y maldad, ahí tomó. Cristo, me compraste, mis cadenas rotas son por tus bondades, la muerte no venció y el destino de mi cadenas rotas son por tus bondades, la muerte no venció y el destino de mi adoración. Cristo, me compraste, mis cadenas rotas son por tus
bondades, la muerte no venció y es digno de mi adoración.
Espíritu Santo nos guíe. Y si tiene el impulso de cantar, cante. Si tiene el impulso de levantar las manos, hágalo. Adoremos con lo que somos, en espíritu y en verdad. Así que yo le invito a que se levante, porque yo creo que Dios nos ha llamado a caminar con Él, a seguirlo, y la única forma de hacerlo es de pie. Exáltate, Señor, exáltate, Señor, exáltate, Señor. Cristo, la gloria tuya es, tu nombre santo es, tu nombre exaltaré. Exáltate, Señor. Exáltate, Señor, exáltate, Señor. Cristo, la gloria tuya es, tu nombre santo es, tu nombre exaltaré. Exaltamos tu nombre porque sabemos que eres el único Dios. Ningún otro Dios puede hacer lo que has hecho por nosotros. Moriste y resucitaste para darnos vida eterna. Hoy te pedimos que te quedes con nosotros mientras escuchamos la palabra. Señor, toca nuestros corazones para que
Señor, queremos pedirte en esta mañana que nos des la tranquilidad y la paz y la mente abierta para escuchar y para recibir tu palabra, que pueda ser glorificada tu persona, tu honor, tu señorío sobre nosotros. Queremos pedirte que tú tomes este pasaje y que el Espíritu de Dios pueda ministrarnos a través de él, y que aprendamos muchas cosas más para el diario vivir en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre has sido fiel y nos vas a ministrar en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. En el año 2000, la compañía Blockbuster dominaba el campo el entretenimiento, de los videos y de las películas en la casa. En ese año hubo una compañía que le ofreció una venta de películas por correo o por línea, y le dijo que el director de esa compañía le ofrecía la idea y la compañía por la cantidad de $50 millones. Los de Blockbuster se rieron de la propuesta y el director John Antioco sintió que era una oferta exagerada por una compañía anónima y por una compañía que era una nueva compañía. Pero resultó que después de esto fue una oportunidad perdida, porque la compañía de Blockbuster rechazó el concepto de Netflix. Y Netflix luego se metió en el streaming y la gente dejó de alquilar los DVDs, y Blockbuster fue lento en reaccionar y poco a poco cayó en decadencia. Hoy Netflix está valorada en más de $70 mil millones y Blockbuster está muerto. Es la historia de que una persona puede perder una oportunidad. No se cuidaron de adquirir esa gran oportunidad. Otro ejemplo fue la compañía Kodak. Kodak fue una vez el rey de la cámara, del cine y de las fotografías, y luego llegó la era digital. Para ellos debe ser particularmente molesto, dado que la cámara digital la inventó Kodak. En 1975, uno de sus ingenieros, llamado Steve Sasson, desarrolló el concepto temprano para la cámara digital y le dijo a sus empleadores, asumiendo que estarían encantados, pero no fue así. La marca vio una amenaza a su negocio principal, porque para Kodak donde era su mayor negocio y su mayor entrada era en la impresión de fotos, el papel, y el material que utilizaban era su máxima entrada o ingreso. Así que simplemente le dijeron que no y hicieron a un lado la tecnología, y desafortunadamente con el correr de los años fueron lentos en captar el auge de la cámara digital, y solo llegaron al momento en que cayeron en bancarrota. Kodak ahora ya no existe, y lo digital, que debería haber hecho ganar millones de dólares en la compañía, simple y sencillamente la mató. Y esa es la historia de otra compañía que perdieron la oportunidad. No sé usted, pero
A mí a veces me preocupa dejar pasar oportunidades que se me presentan, que no las pueda discernir, sobre todo en el aspecto espiritual. Me da gran temor el perder las oportunidades que Dios me esté pudiendo dar a mi vida. Y yo no sea lo suficientemente sabio e inteligente para ver que esa oportunidad que viene de Dios y que debo tomarla. Lo que me recuerda la historia de aquel hombre que vivía en un pueblo que estaba bajo la sombra de una represa, y de repente alguien anunció que la represa se estaba fragmentando y que el agua iba a caer y iba a inundar todo el pueblo y la gente se podía ahogar. El hombre que estaba era uno de los habitantes de la aldea, era un hombre cristiano, un hombre de fe, conocido por sus convicciones cristianas, y la gente empezó a enviarles de emergencia diciéndoles que desalojaran las casas, que desalojaran todos los lugares, porque el lugar iba a quedar totalmente arrasado. Y la gente comenzó a sacar todas sus cosas, excepto este hombre que se declaraba cristiano. Cuando empezó todo a romperse la presa y el agua comenzó a inundarse, llegaron los del comité de emergencia y le dijeron: Señor, por favor, véngase con nosotros, porque se va a llenar de agua esto y usted se va a ahogar. Y el hombre dijo: no, yo tengo fe de que Dios me va a salvar, y Dios me va a rescatar y me va a cuidar. Entonces la gente se fue, comenzó a subir el agua, ya le llegaba hasta la mitad de los pies, y llegaron unas personas en un bote y le dijeron: oiga, súbase al bote porque se va a inundar todo esto y usted se va a ahogar. Y el hombre dijo: no, muchas gracias, yo lo acepto, mi fe me dice de que Dios me va a salvar y Dios me va a sacar adelante de esta situación. Siguió subiendo el agua y luego tuvo que subirse al techo porque su casa ya estaba inundada. Le enviaron un helicóptero, varias personas le lanzaron una escalera y le dijeron: oiga, súbase, esta es su última oportunidad, porque si no agarra este helicóptero, usted se va a ahogar. Y el hombre le dijo: no, yo confío en mi Dios, tengo la suficiente fe para saber que Él me va a respetar de una manera extraordinaria. Lo dejaron, el agua subió, el hombre se ahogó. Y cuando llegó al cielo, llegó todo frustrado y le dijo a Dios: Señor, ¿por qué me decepcionaste? ¿Por qué no honraste mi fe? ¿Por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me diste la ayuda? Y Dios le dijo: no te mandé un rescate, un bote y un helicóptero y no hiciste caso. ¿Qué más querés? A veces nosotros estamos esperando de que Dios haga una cuestión, también Dios está mandando las oportunidades. Dame este gran trabajo y Dios me manda otra cosa, y yo no estoy viendo eso porque estoy creyendo que Dios va a hacer esto y lo otro. Y así es que como nosotros muchas veces perdemos oportunidades. Hay que cuidarnos, hermanos, de eso. Y en realidad la amonestación del libro de Hebreos en el capítulo 4 precisamente eso. Si ustedes leen el capítulo 4, el versículo 1 de Hebreos 4 dice: cuidémonos, por tanto, no sea que aunque la promesa de entrar en su reposo sigue vigente, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Porque a nosotros, lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. En tal reposo entramos los que somos creyentes, conforme Dios ha dicho: así que en mi enojo le hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Es cierto que su trabajo quedó terminado con la creación del mundo, pues en algún lugar se ha dicho así del séptimo día, y el séptimo día reposó Dios de todas sus obras. Y en el pasaje citado también dice: jamás entrarán en mi reposo. Sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros, a quienes se les anunció la buena noticia, no entraron por causa de su obediencia. Por eso Dios volvió a fijar un día, que es hoy, cuando mucho después declaró por medio de la Biblia lo que ya se ha mencionado: si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón.
Si Josué les hubiera dado el reposo, Dios no habría hablado posteriormente de otro día. Por consiguiente, queda todavía un reposo especial para el pueblo de Dios, porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, así como Dios descansó de las suyas. Esforcémonos pues por entrar en ese reposo para que nadie caiga al seguir aquel ejemplo de desobediencia. Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Todo el capítulo 4 tiene una idea importante, es la expresión que aparece en el versículo 1. En la Reina Valera, la expresión versículo 1 dice temamos, mientras que en la NBI utiliza la palabra cuidemos. Y es una expresión que realmente tiene más vigencia, porque la idea del concepto es realmente, tiene que ver con una acción dinámica y puntual, es estar en un estado de alerta. La expresión tiene que ver con ser golpeado por el miedo, ser asaltado por la alarma, tener sobresalto del miedo y estar alerta. La idea es, estén alertas, cuídense, tengan mucha atención a esto que les estoy diciendo, porque si no se ponen las pilas, si no ven claramente esto, si no le tienen temor y si no ven estas cosas, van a tener serios problemas en su vida. Y el concepto es que el temor es un concepto importante en el libro de los Hebreos, porque les habla acerca de que el que teme a Dios de forma correcta será fiel y no va a perder su reposo, no va a perder su descanso. Ahora, veamos 3 cosas que el autor dice dentro del capítulo 4 de lo que debemos cuidarnos. La idea es, miren, cuídense de varias cosas, porque los escritores que le escribieron a los hebreos están viendo que estos, que estos creyentes simple y sencillamente se están dejando, se están descuidando, y el autor les dice, miren, no tienen que perder el enfoque, tienen que estar muy alertas. Ahora, en primer lugar, el autor le dice, cuídense primero de perder las oportunidades que Dios les presenta. Cuídense de perder esas oportunidades. Los versículos 1 al 7 hablan que Dios le dio oportunidad a Israel para entrar en la tierra prometida, pero Israel dijo, no quiero entrar, porque simple y sencillamente no le creyeron a Dios, desconfiaron de lo que estaban viendo, las cosas reales que vieron simple y sencillamente les dieron más temor y perdieron esa confianza en Dios. Entonces los cristianos del Cristo, los hebreos, están con esa actitud de que ya simple y sencillamente pueden también perder su oportunidad de disfrutar las bendiciones de Dios por sus actitudes y por su forma de vivir, de retroceder, de pensar que deben regresar al judaísmo. Ahora, en el pasaje, ¿cómo se ve una persona que desaprovecha las oportunidades que Dios le da? Hay varias características sobresalientes que son características que tiene una persona que simple y sencillamente va a desaprovechar las oportunidades que Dios le da. La primera cosa tiene que ver con una mentalidad de estancarse. La expresión que me llama la atención en el versículo 1 dice, alguno de ustedes parezca quedarse atrás. Esa expresión es una expresión que significa quedarse atrás, ser falto de algo, llegar tarde, es estar destituido, y da la idea de perder la invitación o de perder un barco o un tren al momento en que tenía que estar. No sé si usted ha visto eso, es la idea de simple y sencillamente de que le dan un tiempo a uno para que llegue, para que esté listo, y la persona por atrasarse, por hacer un montón de cosas, es dejada atrás. Ustedes han visto que
en los aviones o en algún otro tipo de cosas ponen una hora que dice que uno tiene que llegar tantas horas antes, y también dice que el vuelo sale a tales horas, y es bien difícil que un vuelo lo espere a uno. Habrá algunas excepciones, pero es bien difícil que eso ocurra. Es el hecho de que muchas veces somos dejados atrás. ¿Y cómo alguien puede quedarse rezagado y perder la invitación en la vida espiritual? Bueno, el autor lo que dice es, miren, lo que le pasa a las personas rezagadas o a las personas que se estancan son aquellas personas que simple y sencillamente no aprovechan las promesas de Dios. En el versículo dice, ellos se nos ha anunciado la buena noticia, pero el mensaje que escucharon no les sirvió de nada. La idea es, la palabra a servir de nada es una palabra que habla acerca de aprovechar, de sacarle jugo a algo, de poder tener algo. Entonces la idea es, miren, tienen las promesas de Dios, pero no las aprovechan. Simple y sencillamente se quedan en el aire. Y el tiempo de ese verbo implica que en esa gente Dios les había dicho que iban a entrar a la tierra prometida en el reposo, y el reposo allí tiene que ver con las promesas que Dios les había dado, que esa tierra la iban a heredar, que Él iba a estar con ellos y todo lo demás. Y entonces los israelitas lo que dijeron, no queremos eso. Entonces Dios dice, ¿de qué sirve que les dé promesas si no las aprovechan? ¿De qué sirve que les dé las bendiciones si simple y sencillamente no las aprovechan? Y al no aprovecharlas, lo que pasa es que se quedan atrás, quedan rezagados, como ocurrió con Josué y Caleb en el Números. Josué y Caleb aprovecharon las promesas de Dios y dijeron, sí, nosotros podemos entrar y creemos que Dios puede darnos, pero los otros millones de personas dijeron que no. ¿Y qué ocurrió? Quedaron atrás. Simple y sencillamente se quedaron desactualizados, se quedaron sin la oportunidad de entrar en esa tierra. El reposo es la recompensa que Dios había preparado para los santos, y es el reposo que muchas veces también nos tiene para nosotros, porque la palabra reposo en hebreos se combina de la tierra santa, el sábado, la creación y también el cielo que Dios nos va a dar. Ahora, una de las cosas que debemos entender es que estancarse, hermanos, en la vida cristiana es bien importante tenerlo bien claro. ¿Qué es estancarse según este pasaje? Simple y sencillamente quedarse atrás, no caminar como camina Dios. Si hay una cosa que a mí me preocupa, es que nosotros los cristianos sigamos aferrados a concepciones y a ideas evangélicas tan pasadas de moda, que pensemos que el seguir repitiendo esos esquemas, simple y sencillamente con eso seguimos a Dios, cuando puede hacer que Dios se haya movido de otra manera y esté actuando de otra forma. Y mucha gente se puede quedar atrás y Dios movilizándose en muchas cosas. Hermanos, como cristianos debemos aprender a que nuestro distanciamiento y resequedad espiritual que conlleva ese distanciamiento no se producen de la noche a la mañana. Son el producto de un largo proceso en el que dejamos de orar, de meditar en su palabra y de aplicar a nuestra existencia los principios y valores que son esenciales para identificar una vida plena en la realización con el Señor. Un creyente estancado es bien interesante, porque en realidad el libro de los Hebreos va a decir que quien se estanca no significa que se quede inmóvil, sino que el estancamiento lo que hace es retrocedernos. Toda persona que se estanca retrocede. ¿Por qué? Porque los demás avanzan y él se va quedando en la parte de atrás. Y a veces nuestro cristianismo simple y sencillamente tiene que ver con ese tipo de estancamientos en nuestras vidas. Habría que evaluarse, hermanos, cada uno de nosotros, de pensar, pues, ¿a qué tanto estoy yo avanzando? ¿O estoy estancado? Y el estancamiento es tan feo, porque es como quedarse dando vueltas en una cosa, y a veces las circunstancias que vivimos vienen y nos dan ese tipo. La primera característica de una persona que le dice que se debe cuidar de su vida espiritual, debe cuidar de sus expresiones y de su forma de ser, dice que debemos tener una actitud de cuidarnos de no perder las oportunidades
oportunidades. Dios está enviando oportunidades en este tiempo. La segunda característica no solamente es estancarse. Una persona no pierde las oportunidades de Dios por estancarse, sino también por desperdiciarse. Según el diccionario de la Real Academia, desperdiciar significa pasar, gastar o usar una cosa o dejar que se gaste o pierda sin obtener provecho, todo el provecho posible, sea de manera voluntaria o involuntaria. Significa que lo que está diciendo el pasaje aquí, porque el pasaje dice que no le sirvió para nada, se desperdiciaron. Qué triste es el que nosotros hagamos tantas cosas que no son las cosas que Dios quiere, y cuando estemos en la presencia de Dios diga: eso no te sirve para nada, no te sirve para nada. ¿Se ha fijado usted? Muchas veces podemos tener muchas cosas y decir: yo tengo varias cosas, pero decirme que una persona diga: pero eso no te sirve para nada. Desperdiciarse, mis hermanos, tiene que ver con que muchas veces podemos hacer muchas cosas, pero cuando llegamos ante la presencia de Dios, Dios puede decir: eso no se sirvió para nada. Usted puede llegar y decirle: mire, yo fui a la iglesia todo el domingo, yo cantaba, yo hacía esto y lo otro. Y Dios dice: sí, pero no era lo que quería que hicieras en tu vida. Tu vida estaba dedicada a esto. Y que me diga Dios: no te sirve para nada. ¡Qué desperdicio! Desperdiciar toda una vida. Y usted puede decir, y hay gente, miren, hay gente que cree que aquí en el mundo en que vivimos tiene reputación, títulos, dinero y todo lo demás, y creen que aquí se les llamó fulano de tal o don fulano, y creen que cuando vayan al cielo Dios les va a decir lo mismo, y lo que Dios les va a decir es: eso no te sirve para nada. Si lo que sirve aquí es cómo has crecido en el peso de la gloria de Dios en tu vida. Por eso hay que tener cuidado de hacer cosas sin tener la convicción de que lo hacemos para adorar y darle gloria a Dios. Qué triste que Dios llegara a decirme a mí que bueno, sí, 40 años del ministerio, 43 años del ministerio, sí, pero no te sirvió para nada porque no estabas haciendo lo que yo te estaba pidiendo. ¿Y qué era lo que Dios me pedía? Que cada día creciera más en mi relación con Él. Miren, hermanos, nada de lo que hacemos sin tomar en cuenta a Dios, sin ponerlo a Él en primer lugar, nada de lo que hacemos va a servir para algo. Y hay personas que pueden no lograr muchas cosas, pero tener una vida tan entregada y tan dedicada a Dios que Dios pueda decirse. Cuando nosotros vemos en la Biblia los premios y la manera en que Dios va a premiar, si ustedes van, por ejemplo, a los pasajes famosos del Tribunal de Cristo o del Trono Blanco o de todos los juicios que van a ver, el juicio donde Dios va a evaluar a los creyentes sobre sus obras y les va a pasar por fuego. ¿Saben cuál es la medida por la cual Dios mide la obra, si es de heno, hojarasca, piedras preciosas? Algunos decían que las obras que son de zacate, de hojas o de piedras preciosas tienen que ver con el tipo de obra que se hace. Es decir, una obra de tocar la guitarra podía ser de heno y hojarasca, pero ganar almas son piedras preciosas. Y no, es que el que gana almas va a tener piedras preciosas. Pero ¿de qué me sirve ganar almas si lo hago para jactarme yo? Y el texto dice que en ese tribunal se van a revelar las intenciones del corazón. Lo que Dios va a evaluar no tiene que ver con el peso de la obra que des, sino con la intención con la que lo hiciste. Yo recuerdo haber estado una vez en una reunión donde estábamos estudiando la Biblia, y era una iglesia de esas evangelísticas, y entró un hermano y dijo: para la gloria de Dios hoy gané 80 almas. No, pues ahí se le acabó todo. Si para la gloria de Dios, no tiene por qué decirlo, pues sí. Es que es para la gloria de Dios, no tiene mundo. Todos los que sacan es para la gloria de Dios, es mentira, es para la gloria de Dios, porque si es para la gloria de Dios no tengo por qué decirlo, pues. Y saben que cuando Jesús dijo que si nosotros hacemos nuestras obras delante de los hombres, el texto dice: ya tienen su recompensa.
la expresión que utiliza para que ya tiene su recompensa viene de las transacciones comerciales. La idea de ya tiene su recompensa es su factura ya está cancelada. ¿Qué significa eso? Significa que cuando nosotros hacemos las cosas para Dios, vamos a estar acumulando facturas que nos las van a pagar en el reino de Dios. Fíjense. Y cuando usted llegue allá, Dios va a decir, ok, aquí hay un montón de facturas que no tenemos cancelado, aquí te las vamos a pagar. Pero, si usted viene y hace algo para Dios y lo dice, para que todo el mundo lo admire y para que todo el mundo lo vea, Dios dice, ok, factura cancelada, es lo único que van a recibir, que todo el mundo diga, wow, qué creyente es. Y cuando usted llegue al cielo y diga, va, mire, vengo que me paguen mi factura, o sea, mira, tenés todas las facturas canceladas, porque la vez pasada te exhibiste, la vez pasada dijiste tal cosa. Por eso es peligroso el hecho de que hay personas que todo lo que hacen lo exhiben en Facebook. Si hacen un evangelismo, si predican, si van a una obra misionera, si hacen esto, ponen todo en Facebook para que todo el mundo se dé cuenta. Y algunos dicen, no, es que es la manera en que damos testimonio. No, es la manera en que nos exhibimos y Dios tiene que cancelar la factura. Porque le garantizo, mis amados hermanos, que uno no desperdicia la vida cuando lo hace para el Señor con la motivación de que sea el Señor. Pero cuando hablamos de más, cuando nos jactamos de más, cuando presentamos las cosas para decir que usando la gloria de Dios somos nosotros, nos desperdiciamos. Dios dice, no van a lograr absolutamente nada. Ahora, la tercera cosa no solamente tiene que ver con estancarse, con desperdiciarse, sino que la tercera cosa tiene que ver con adormecerse. El versículo dice que nos habla de simple y sencillamente de tener un reposo. Ahora, piensen en esto. ¿Qué nos hace dormir, mis hermanos? ¿Qué le hace dormirse a ustedes aquí en el culto? ¿O no se duermen ustedes? ¿Se duermen o no se duermen? Algunos no, es que me estoy viendo los ojos por dentro. ¿Qué le hace dormirse? Primero, puede ser el cansancio, ¿sí o no? Puede ser el ambiente, puede ser que sea aburrido lo que estoy diciendo. Puede ser que la pregunta que uno se hace es ¿cómo uno se adormece en la vida espiritual? Precisamente por esa misma condición. Estoy cansado, no quiero leer la Biblia, estuve trabajando mucho, estuve haciendo muchas cosas. Mañana. Puede ser, es que ahorita estoy muy sofocado, ahorita y lo otro. ¿Y qué ocurre? Que cuando uno se duerme, pierde el sentido de la realidad, ¿sí o no? Es decir, se desconecta de la realidad. Y ese es uno de los grandes peligros, porque una persona espiritualmente adormecida está desconectada de la realidad espiritual. Simple y sencillamente. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no entiende lo que está pasando alrededor, porque está en un estado de hibernación. Ahora, la Biblia dice que es un tiempo en el cual debemos dejar nuestros adormecimientos, porque el tiempo es malo. Ahora, imagínese usted en qué lugar se duerme. En el lugar donde hay peligro o donde no hay peligro. Si le dijeran a usted, mire, va a pasar por tal lugar y ahí lo pueden asaltar porque le pueden salir varios porque se va a dormir. No se duerme. ¿Por qué? Y si se puede vencer el sueño, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque uno dice, no, es peligroso, no debo dormir. Mi hermano fue militar y mi hermano era un gran durmia. Yo ya viejo me he hecho muy dormilón también, pero mi hermano era durmia. Y a veces cuando iba a los desfiles en la escuela militar y hacían los grandes plantones, siempre se dormía en los desfiles, parado, porque estaban muy cansados y todo. Pero era más peligroso para ellos dormirse cuando estaban de guardia, porque si lo encontraban dormido de guardia le metían preso, le metían en Bartolino. Y una vez estaban en unas maniobras y él estaba de guardia y estaba ya, o sí tenía sangre de dormilón y estaba bien cansado y se estaba durmiendo. Y el oficial les había dicho que si encontraba a un cadete dormido les iba a pasar una gran disciplina. Entonces me contó que se fue a una cerca ahí en el campo y arrancó
una guía de espinas y se la puso aquí alrededor para que le quedaran las espinas aquí. Y significaba que cuando él cabeceaba, lo apoyaba y solo así se pudo mantener despierto. Pero andaba un montón de cuidados aquí. ¿Por qué es que estaba afligido de no dormirse? Porque simple y sencillamente sabía que estaba bajo instrucciones de que si se dormía le iban a pasar cosas difíciles. Hay gente que anda tan dormida en la realidad espiritual, no se da cuenta de que debe estar alerta, porque el enemigo en cualquier momento le va a lanzar un ataque. No se da cuenta que está en maniobras de la guerra y que tiene que andar despierto, porque si se duerme se lo van a comer. Y ese es el punto. Ahora, ¿qué nos hace adormecernos a nosotros? ¿Qué nos hace dejar de dormir? El texto, Dios dice aquí que Él dice, miren señores, si ustedes, el versículo dice, así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. La idea es, ok, Dios se puede molestar, Dios se puede decir, ok, si estás en esta condición, no te voy a dar más oportunidad, te voy a dejar. Y les decía el domingo pasado que es bien difícil y bien complejo que enojar a Dios, porque cuando Dios se enoja es ok, entonces ¿querés seguir durmiendo? Así es. ¿Recuerdan ustedes en la, ¿cómo se llama? En la historia del huerto de Getsemaní, cuando Jesús está orando y lleva a sus amigos y les dice, vengan y velen conmigo, ¿qué les pasa a ellos? El texto dice que estaban cargados del sueño. Y Dios, la primera vez, fíjense, miren lo que hace Dios en esa, así hace con los dormilones. Primero, les dice, miren, vengan, estamos en tiempo de emergencia, es el tiempo que tienen que estar despiertos y estar velando, porque la carne es débil, ¿verdad? Más la voluntad es decir la voluntad ahí, pero la carne es débil. Tienen que estar alerta. Se va, se distancia un poco, ¿y qué hace? Se durmieron. ¿Y qué hace Jesús? Viene y llega y dice, ¿acaso no han podido ni siquiera velar una hora? Velen y oren. ¿Por qué? Porque el tiempo está difícil. Y dice que se volvió a ir, ¿sí? Volvió y lo volvió a encontrar dormido. Lo volvió a despertar. Pero la tercera vez, cuando ya estaba todavía orando, dice que todavía, ¿qué hace Jesús? Lo deja. Le dice, ay, no van a prender por la piel. Les estoy diciendo que pónganse las pilas, estén despiertos, porque pueden caer en tentación y ustedes están dormidos. ¿Y qué ocurrió después? Cuando ya se despertaron, porque los despertaron todos los que lo iban a paliar, ¿qué hicieron? Salieron corriendo y huyendo, y Pedro lo negó, otros se fueron. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios dijo, ok, la mejor manera en que te puedo curar de tu adormecimiento espiritual es que te dejo que te duermas. Cuando vengan los conflictos, cuando vengan las cuestiones en las que tenés que tener viva la vida y estar despierto, entonces lo vas a aprender. Entonces sí te vas a despertar. ¿Por qué? Porque estaban tan cansados cuando estaban orando con Jesús. Eso implica que no puede llevar a Jesús al culto de oración y la mala se duerme. Y llevarlos al culto de oración y están con Él. Ahí están tan cansados que no pueden orar, pero después que salen corriendo tienen la capacidad para correr y seguían cansados. Claro que sí, pero ahora ¿por qué corren? Porque están en emergencia. Entonces Dios dice, ok, dale pues, dormite. No tomes en cuenta las cosas, no ores, no busques a Dios, no estés sensible espiritualmente, hacer lo que querrás, andar de gastarte en otras cosas, vivir en este mundo, afanate, buscar las cosas de riquezas y todo. Pero eso sí, cuando venga el tiempo, te vas a despertar por las circunstancias. No es lo mismo, miren, hermano, que lo agarren dormido a uno que lo agarren despierto, ¿sí o no? Ya lo han agarrado usted dormido. O sea, es terrible que lo agarren a uno dormido. Y el autor de los Hebreos dice, cuídense de adormecerse, hermanos, tengan mucho cuidado. Ahora, fíjense que la expresión bien interesante, dice el versículo, en el versículo 6, dice, sin embargo, dice, todavía, dice el versículo 6, sin embargo, todavía falta que algunos entren en ese reposo, y los primeros a quienes se les anunció la buena noticia no entraron.
por causa de su desobediencia. Es bien interesante, ¿sabe por qué? Porque la expresión que se utiliza en el versículo para adormecerse, para desobediencia, en el texto original es la palabra apatos, de donde viene la palabra apatía. Fíjense que el autor les está diciendo, miren señores, la desobediencia de ustedes, esta palabra les está diciendo, y no entraron en mi reposo por su apatía, por causa de su apatía. Y eso me puse a pensar, o sea, ¿quién es una persona? Una persona adormecida también es una persona apática. ¿Por qué? Porque la apatía dice que es una sensación de indiferencia o incluso frialdad hacia las cosas de Dios. Y la apatía, el diccionario la traduce como el estado de desinterés y falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que comporta indiferencia ante cualquier estímulo externo. Una persona apática es aquella persona que tiene una sensación de indiferencia y frialdad hacia Dios. Entonces, este adormecimiento de las emociones ocupa el lugar de la pasión y el fervor. Una persona apática es una persona que simple y sencillamente no hay nada que la motive, no hay nada que le dé. Y muchas veces nosotros permitimos en nuestras vidas esa apatía espiritual hacia Dios, hacia las cosas. Y estamos tan acostumbrados a ver de Dios y a oír hablar de Dios y creemos, sí, está bien. ¿Saben que una de las cosas que más me preocupa ahora en este tiempo en las nuevas generaciones, sobre todo en las nuevas generaciones no cristianas, es que ya son tan apáticas a las invitaciones cristianas a tener una relación con Jesucristo? Yo recuerdo antes, que eran los tiempos de las iglesias, de las predicaciones, cada vez que finalizaba un culto, se hacía una invitación a recibir a Cristo y había mucha gente que tomaba esa decisión. Hoy la gente ya no entiende eso y simplemente está tan acostumbrada a escucharlo que cuando recibe la invitación de Jesucristo a un cambio en su vida, simplemente dice, no, y después. ¿Y qué es lo que Dios dice en el versículo? Que cuando una persona apática está dejando a un lado las cosas, el mensaje de Dios dice, si ustedes oyen oyen su voz, no endurezcan el corazón. ¿Saben que una persona apática al final rechaza la invitación de Dios y se endurece su corazón? Una persona apática es una persona dura. Y miren, yo realmente, estas nuevas generaciones, por ejemplo, sobre todo las que estamos educando, qué terribles son generaciones apáticas totalmente. No hay nada en una clase que les motive. Nada. Miren, son tan apáticos que hacen trabajos en computadora, porque ellos ni escriben, hacen trabajos en computadora y la computadora les pone rayitas celestes donde están los errores de ortografía. Fíjense. Y con solo darle clic derecho a la palabra está la corrección del término y solo se le da eso y lo sustituye, ni siquiera lo tiene que sustituir. Y no hacen eso, entregan los trabajos así. La computadora le pone uno acá arriba los márgenes donde se puede justificar para que quede bien el margen. Yo recuerdo antes, cuando estábamos en las máquinas de escribir, uno tenía que ponerle los numeritos y ajustarle el margen para que quedaran bien, y si se salía del margen era mal el trabajo. Ahora solo tienen que darle un clic al documento, solo sombrearlo y darle clic para que se justifique, y no hacen ni siquiera eso. Y les pregunto, ¿por qué no hacen? No les da ganas. No les da ganas. Simplemente la idea es, y como es tan fácil ahora, porque ahora la investigación a nivel estudiantil o a nivel estudiante ya no es como antes, que uno tenía que buscar las fichas, escribir de los libros, leer. Ay, no, eso es copy y pega, copy y pegar, copy y pegar, copiar y pegar. Y eso dice que son investigaciones. Hay chavos que presentan trabajos que es completamente copiado todo, literalmente. Y a veces ni siquiera lo leen, porque repiten cosas de los ejemplos de los escritores, de los autores personales, y las ponen como que son de ellos. Bueno, he tenido estudiantes, yo les doy la materia de ética, en la enseñanza que doy, les doy materia de ética. He tenido estudiantes que me han entregado trabajos sobre la verdad y la mentira en la materia de ética, copiándole el trabajo a otro.
y el trabajo diciendo que es malo copiar, que es malo esto, y lo han copiado literalmente de otro. Pero ¿saben qué es lo más interesante de estas nuevas generaciones? Es que uno les dice, mira vosotros, no, y son tan aceleradores y seguros de decir que no hacen. El día viernes estábamos en un partido de voleibol y de repente una maestra me dice, mire, el estudiante tiene, porque es prohibido sacar el celular en la escuela, tiene el celular fuera. Y entonces voy, y cuando lo vi, se lo pasó a otro. Y le digo, dame tu celular. No, yo no tengo nada. Que me des tu celular. No, si yo no tenía nada, y se saca una calculadora, no tenía nada. Pregúntale a mis compañeros. Y nosotros, sí, no tenía nada. Y les digo, ¿y ustedes creen que yo les puedo creer a ustedes que están defendiendo esto? ¿Cómo que le preguntaría de la MS a los pandilleros si es culpable o no? Todos van a encubrirlo. No, claro que no. Y le dije, mira, no me estés mintiendo. No. Ok, ni modo, cuando regresamos de vacaciones vamos a poner problema. Al rato llegó y me dice, mire, que no sé qué, no me desgancho. ¿Tenía o no tenía un teléfono? ¿Tenías o no tu teléfono? Miren cómo juegan, ¿tenías o no tenías tu teléfono? No tenía mi teléfono. ¿Y entonces qué? Es que el teléfono de otro. O sea, él dijo, yo mi teléfono no lo tenía, pero sí tenía un teléfono. ¿Pero tenías un teléfono? Sí, es que no. ¿Y entonces por qué me mentís? No, es que no sé qué. Es que la elección de vida siempre tiene que ver con el hecho de que no tiene que ver con que creas que te salís con la tuya, sino que enfrentar las circunstancias. Pero somos todos iguales, hermanos, también los adultos. Decimos no, le decimos que mienta, que hagamos esto, y cuando nos cachan decimos no es cierto, y tratamos de ocultar todas las cosas, es mentira, es falsa acusación. ¿Por qué? Porque estamos adormecidos, somos apáticos. Y oiga esto, el texto dice ahí, miren, ¿qué es lo que Dios utiliza para que nosotros tengamos? Dice, mire, cuídese de perder las oportunidades que Dios le está dando. 2, cuídese de perder o de desestimar las verdades de la palabra. Es decir, miren, tengan cuidado en que la palabra no les haga efecto en su vida, porque eso es peligroso, y por eso ustedes encuentran ese famoso versículo, el versículo 12, donde dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios, todo está descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. ¿Qué está diciendo? Es bueno, miren, tengan cuidado, porque la palabra de Dios tiene varias cosas importantes. La primera palabra, la primera característica de esa palabra que podemos desestimar es que la palabra es viva. O sea, miren, no es un libro de texto. ¿Por qué es viva? ¿Porque las palabras están vivas? No, porque el que expele, el que puso esa palabra es Dios, y es un Dios vivo. Significa que cada vez que encontramos con la palabra, nos encontramos con la vida, con Dios, porque Él es el que está diciendo. No es un texto muerto, es un texto que solo analizamos para teología o para ideas doctrinales. Estamos hablando de que cuando entramos con la palabra, es Dios quien está hablándonos, con quien estamos. Y luego la palabra dice que es poderosa. En el texto, en la Reina Valera dice que es eficaz. La palabra eficaz es donde viene la palabra nuestra en castellano, energía. La idea es esta: la palabra no solamente está dándonos vida, sino que también nos capacita y nos energiza, nos da nuevos brillos, nuevas cosas. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay momentos que uno puede estar tan decaído y tan lleno de tristeza que cuando lee la palabra encuentra un versículo o algo que Dios le dice, y esa palabra como que le vuelve a usted a decir, ok, Dios me ha dado nueva vida. ¿Por qué? Porque entiendo que Dios está dándome esa palabra. Y luego dice, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo profundo del alma y del espíritu. Ahora, aquí es bien interesante esto, ¿sabes por qué? Porque las palabras que se utilizan aquí, que tienen que ver con la palabra, por ejemplo, dice que la palabra penetrar es una palabra muy interesante, porque esa palabra lo que significa es que la palabra rompe
pero también da la idea de ser vencido con un argumento que no puede echar atrás. Para mí es como cuando usted está haciendo algo y viene su padre y le dice: mira, eso que estás haciendo está incorrecto por esto. Los argumentos que usted le da le llegan al corazón de la persona y dice: no puedo decirle que no, porque es cierto lo que me está diciendo. Y está penetrando, o sea, me está rompiendo la parte de adentro, porque no tengo la capacidad de rebatir lo que me está señalando. Ahora, vea eso. Cuando la palabra penetra, y dice que penetra, significa que cada vez que usted se expone a la palabra, usted no tiene argumentos para cuestionar la palabra de lo que está diciendo. Es decir, toda argumentación que la palabra de Dios le dé a usted es una palabra que le va a penetrar, porque usted va a darse cuenta que siempre tiene la razón. No sé si me explico. Es decir, usted cada vez que va y dice que la palabra viene y la lee, y usted dice: sé santo, pues no, pero es que esa es la palabra. No, la palabra siempre tiene la razón y siempre tiene la argumentación necesaria para rompernos y penetrar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no tenemos argumentos para desafiar la palabra. Por eso es que hay muchas personas que dicen: no, que la Biblia tiene errores, que fue escrita por hombres, porque toda la vida quieren cuestionar esa autoridad que hace penetrar a la palabra. Toda persona que es hija de Dios y que cree en la palabra como la fuente de su autoridad, no va a poder cuestionar ninguna de las cosas que la palabra dice, porque la palabra siempre penetra en nuestro corazón. Pero no solamente eso, dice que penetra ¿el qué? Lo más profundo del alma. Y note, el alma y el espíritu ocupa dos expresiones importantes, y la Reina Valera utiliza, dice que penetra hasta los tuétanos y hasta las coyunturas. Lo que viene a demostrar es que la palabra de Dios es efectiva no solamente tanto para lo espiritual, sino también para lo emocional. Y que la parte de los tuétanos es lo que está en la parte de la médula ósea, está metida en el centro. Algunos dicen que ahí, es decir, se hace la sangre, que están los glóbulos blancos, y que es la parte tiernita y blandita, mientras que las coyunturas es la parte externa, dura, que hace como el cartílago, como el tendón. Entonces la idea es, la palabra de Dios puede penetrar en lo más duro de tu corazón, como también lo más íntimo de tu corazón. No puede haber un argumento, pero hay otra palabra importante que me llama la atención en el pasaje, porque dice: hasta la médula juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra juzgar, ustedes miran esa palabra juzgar, es una palabra muy interesante, porque la palabra original es la palabra críticos. ¿Saben qué es lo que el texto dice? Penetra, no tienes argumento para desestimar la palabra, pero también la palabra no solamente no tienes argumento para desestimar lo que te dice, sino que la palabra te critica, fíjate, ¿no? Porque la palabra juzgar es la palabra criticar. ¿Y qué es criticar? Es hacerle ver a uno cosas, ¿no? Y a mí me hizo sentido pensar que cada vez que agarro la palabra y empiezo a leerla y dice alguna cosa, híjole, eso me está criticando a mí. ¿Por qué? Porque estoy haciendo esas cosas que está haciendo. O sea que si tenés un crítico en tu vida, hermano, es la palabra. Por eso es que a mucha gente no le gusta leer la Biblia, porque la Biblia simplemente va a demostrar lo que somos y va a criticar y sacar adelante lo que somos. Hermanos, tenemos que cuidarnos de perdernos la oportunidad, de desestimar las oportunidades que Dios nos da. Debemos cuidarnos de desestimar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero en tercer lugar, también debemos cuidarnos de menospreciar la superioridad de Cristo en nuestras vidas, porque luego el versículo 14 dice: por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos. Y entonces empieza a hablar de Jesucristo. Y Jesucristo, hermanos, hace nuestra fe superior en primer lugar por su jerarquía, porque el autor dice: miren, es superior a Aarón, es superior a todo. Jesucristo es superior, su jerarquía es grande en nuestras vidas. Vivimos a la sombra de un jerarca extraordinario, pero también
Cristo no solamente nos hace superior nuestra fe por su jerarquía, porque la base de nuestra autoridad es algo fuerte, sino también por su simpatía, porque el versículo dice, porque no tenemos a un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. La palabra compadecerse es la palabra simpatía. Y la palabra simpatía simple y sencillamente, literalmente significa transitar por el mismo camino. Ahora observe, el texto dice que Jesucristo, este versículo siempre ha causado como las polémicas teológicas, en el versículo que dice que fue tentado, sino que uno fue sido tentado en todas las mismas maneras que nosotros somos sin pecado. La idea es que algunas personas dicen, bueno, sí, es que mire, Dios no pecó porque su poder de Dios no lo dejaba pecar. Pero lo que el autor de los Hebreos está diciendo es otra cosa. Jesucristo no pecó, no porque era Dios, sino porque como ser humano se limitó a no acceder a la tentación. Y la gente pregunta, ¿y Jesús podía pecar? Sí podía, pero no lo hizo. ¿Por qué? No porque era Dios, sino porque como ser humano tenía una aspiración superior. Ahora, ¿cómo es esto? Por ejemplo, ¿cómo es ese sentido? Pensando en eso, ¿cómo es el sentido de Jesús de ser hombre? Podía pecar, pero no lo hizo porque había una ley superior en su vida que le evitaba pecar, y esa misma ley es la que nos evita pecar a nosotros. Es como que, por ejemplo, usted cierre sus ojos y se imagine a la persona que más quiera, a la que más ame, a la que más usted le tiene amor y cariño, o sea, a la persona que usted más aprecia. Y yo le hago la pregunta, ¿usted podría matar a esa persona? Sí, la puede matar, pero ¿por qué no lo hace? Porque hay una ley superior que le impide desear. En el caso de Dios era lo mismo. Su obediencia como hombre y su dedicación y sumisión al Padre hizo que tuviera la abstención de cualquier tipo de pecado, demostrando que entonces sí se puede dejar de pecar cuando nosotros estamos metidos en una ley superior. Sí podemos ser. Y por eso Jesús dice, ok, yo les entiendo cómo son, entiendo las luchas que pasan, las circunstancias difíciles. No es un Dios que está en los cielos y no entiende. Por eso Jesucristo hizo eso. Y por eso Él dice, se compadece, yo tengo simpatía. Esa palabra me tocó mucho, porque es ver a Dios no como un juez severo cuando me mira haciendo cosas que estoy luchando mis pecados, sino que Él dice, sí, yo entiendo lo que está pasando, sé lo que vive sé lo que está viviendo, porque yo también pasé por las circunstancias mismas. Y finalmente, Cristo hace superior nuestra fe, no solamente por su jerarquía o por su simpatía, sino también por su compañía. El versículo dice 16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que lo necesitamos. La idea es, en el Antiguo Testamento no se podían acercar al sumo sacerdote, nosotros podemos hacerlo. Y la palabra acercarse es una palabra interesante, porque tanto en el español como en el griego significa lo mismo. Pero la palabra acercarse es la palabra cerca, acercar, y la palabra a es privativa, y cercar es acérquense a Dios sin cercas. La idea no le permite. Ustedes deben saber que nosotros los seres humanos tenemos un área de espacio privado, y algunos dicen que es la distancia de la nariz aquí, en donde usted no permite que nadie se meta, a menos que sea su hijo, su esposa, alguna suegra, pero deja que entre. Pero si usted viene un extraño y le invade su espacio privado, la acción inmediata de una persona es echarse para atrás cuando alguien se le acerca, porque se está. Entonces Dios le dice, miren, quítense la cerca. La idea es, dejen que Dios entre en su espacio privado. Y no nos gusta que nos acerquemos, porque al acercarnos se notan más los defectos, ¿sí o no? Una persona puede ser atractiva de lejos, pero cuando la mira ya cerquita dice, uy, qué error cometí. Por otro lado, no solamente se miran más los defectos, sino también se sienten más los olores, las condiciones en que están las personas. Entonces Dios dice, dejen que Dios penetre hasta lo más. ¿Por qué? Porque Dios puede darnos la ayuda. Ahora, tenemos que aprender, hermanos, a entender
que vivimos tiempos en los cuales tenemos que cuidarnos. Debemos cuidarnos de perder las oportunidades que Dios nos está dando. Debemos cuidarnos de desestimar las verdades de la palabra y debemos cuidarnos de menospreciar la superioridad de Jesús en nuestras vidas. Es una exhortación fuerte de parte del libro de los Hebreos. Yo creo que tenemos tiempos en los cuales es peligroso adormecernos espiritualmente hablando, porque los tiempos que vivimos son tiempos difíciles y necesitamos estar alertas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Ayúdanos a bendecir la vida de otros, a que podamos tener un corazón dispuesto, con un corazón abierto, a que seamos criticados por la palabra, que penetre en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Adoremos a Dios por medio de nuestras ofrendas. Oremos por las ofrendas primero. Señor, gracias te damos porque has puesto en nuestro corazón traer un poco de lo que nos das. Te pedimos que bendigas lo que se recoge el día de hoy para que pueda ser usado para tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Pongámonos de pie para adorar una vez más.
momento que